espiritual no es solo un concepto abstracto o una teoría teológica. Es una realidad que afecta nuestras vidas, nuestras familias, nuestras relaciones y nuestras comunidades. La Biblia nos advierte claramente que nuestro adversario, Satanás, que el Señor lo reprenda, junto con los espíritus malignos, buscan devorar, robar y destruir. Usted puede anotar la cita que está en Primera de Pedro 5:8. También en Juan capítulo 10, verso 10. Pero debemos entender algo bien claro. Y es que en medio de esta lucha, también tenemos la promesa de la victoria en Cristo. 1 Corintios 15:57. Esta clase tiene como objetivo equiparnos y fortalecernos en la batalla espiritual. A lo largo de nuestras reuniones, exploraremos los fundamentos bíblicos de la guerra espiritual. Entenderemos la naturaleza del enemigo y descubriremos cómo usar el armamento espiritual que Dios nos ha dado. Aprenderemos a orar estratégicamente, a renovar nuestra mente en la palabra de Dios y también a caminar en autoridad y poder en Cristo. También exploraremos cómo la guerra espiritual se manifiesta en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Como en nuestras relaciones, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra iglesia, etcétera. También abordaremos temas específicos como la lucha en la mente, la liberación de opresiones y la resistencia ante influencias malignas en la sociedad. Algo podemos garantizarle y es que en cada capítulo de esta clase descubriremos verdades poderosas y prácticas que nos capacitarán para enfrentar las batallas espirituales con valentía y confianza. Pero recuerden, no estamos solos en esta lucha. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la comunidad de creyentes que nos rodea. Juntos nos apoyaremos y nos animaremos mutuamente a medida que avanzamos en esta maravillosa travesía. Así que hoy los invito a abrir sus corazones y mentes para recibir las verdades que se revelan en esta clase. Estoy súper convencido de que seremos desafiados, transformados y equipados para enfrentar las batallas espirituales con sabiduría y poder. Recordemos siempre que en Cristo somos más que vencedores. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 37, y que nuestra victoria está asegurada. Les confieso que estoy emocionado por lo que Dios hará mientras nosotros profundizamos en este tema, en esta aventura de guerra espiritual. Sé que Dios está con nosotros y nos fortalecerá. Entremos en el desarrollo de guerra espiritual y vamos a comenzar con ¿qué es la guerra espiritual? Queremos que ustedes entiendan que esto no es un seminario para glorificar lo oculto, ni para hablar algunas cosas que he oído en el pasado, cuando he sido invitado a escuchar a personas hablar sobre guerra espiritual. Este es un seminario basado en la palabra de Dios enteramente, con bases bíblicas, con fundamentos bíblicos. Y la guerra espiritual se trata de la victoria de Jesús en la cruz, que transfiere a sus hijos, y debemos saber cómo manejar nuestras armas. La guerra espiritual, ¿qué es? Es una batalla
que se libra en el ámbito espiritual entre fuerzas del bien y del mal. Es una lucha visible, es una lucha invisible que trasciende lo físico y se desarrolla en el mundo espiritual. En la guerra espiritual nos enfrentamos a influencias malignas, poderes demoníacos y principados que buscan frustrar el plan de Dios y causar daño en nuestras vidas y en el mundo. La guerra espiritual no se limita a un conflicto individual, sino que también abarca la lucha colectiva de la iglesia como cuerpo de creyentes. Se trata de una batalla por la verdad, la justicia, la salvación y el avance del reino de Dios en la tierra. El objetivo de la guerra espiritual es proteger nuestra comunión con Dios y resistir al enemigo y participar en la obra redentora de Cristo. En la guerra espiritual es fundamental comprender nuestra identidad en Cristo y nuestra autoridad espiritual. Utilizamos las armas espirituales como la oración, la palabra de Dios y la fe para enfrentar las fuerzas malignas y experimentar la victoria que Cristo ha obtenido por nosotros en la cruz. Cristo obtuvo la victoria por nosotros. Una de las cosas que debemos entender como pueblo de Dios es que la guerra espiritual no debe ser subestimada ni ignorada. Es una realidad presente en la vida de cada creyente y requiere que estemos alerta, preparados y fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y a través del conocimiento de la palabra de Dios, la oración constante y una relación íntima con Dios, podemos enfrentar la guerra espiritual con valentía y confianza, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, en resumen, la guerra espiritual es la batalla que se libra en el ámbito espiritual entre fuerzas del bien y del mal. Es una lucha invisible que requiere de nuestra participación activa para resistir al enemigo y avanzar en el propósito de Dios en nuestras vidas y en el mundo. ¿Ok? Entonces, si fuéramos a definir la guerra espiritual, ¿qué diríamos? Diríamos que la guerra espiritual se puede definir como el conflicto invisible, el conflicto invisible y sobrenatural que ocurre en el ámbito espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. Es una batalla que trasciende lo físico y se libra en el mundo espiritual, donde se enfrentan los poderes y principados malignos que intentan resistir y frustrar el plan de Dios. Eso es todo el objetivo, frustrar el plan de Dios. En la guerra espiritual nos encontramos combatiendo contra las huestes espirituales de maldad. Ellos buscan influir y oprimir a las personas, a las familias, a las iglesias y a las naciones. Esta batalla no es contra carne, no es contra sangre, sino contra fuerzas espirituales que operan en las tinieblas. No esté usted mirando a su hermano y a su hermana y mirando los defectos. Es una lucha en contra de las tinieblas. La guerra espiritual implica reconocer la realidad de la existencia de un enemigo espiritual. Y ustedes
saben cuál es su nombre. Ese enemigo espiritual y su deseo son de robar, matar y destruir. Implica también comprender que como creyentes en Cristo hemos sido llamados a participar activamente en la batalla espiritual, usando las armas y estrategias divinas para resistir al enemigo y avanzar en el propósito de Dios. Es importante destacar que la guerra espiritual se basa en la autoridad y poder de Dios. Es así como podemos vencer al enemigo. Entonces, resumiendo, la guerra espiritual es el combate espiritual en el que nos encontramos como creyentes, enfrentando las estrategias y ataques del enemigo, confiando en el poder de Dios y usando no nuestras armas, sino usando las armas espirituales para alcanzar la victoria en Cristo. Amén. ¿Me estoy explicando? Muévame la cabeza así para saber Amén, que nos apóstol. estamos explicando. Amén, Aleluya. apóstol. Hagan Gracias. así. Hagan así. Amén. Y vayan recibiendo. Porque quiero darles una noticia. Quiero que ustedes sepan que en esta noche el que vino enfermo no se va a ir enfermo. El que vino con una preocupación se va libre. Porque vamos al final a ministrarles sanidad. Pero queremos que yo sé que ustedes entienden lo que estamos tratando de explicar. Ahora, vamos a ver por qué la guerra espiritual es importante. Porque recuerden que estamos en la introducción de las 10 semanas que vamos a impartir, avalado por World Christian University. Y hay mucha tela que cortar. Esto no es una carrera de caballo. Esto es con paciencia. Vinimos a dedicar tiempo para aprender algo y luego llevarlo al mundo entero para poder liberar a otros. Amén. ¿Por qué la guerra espiritual es importante? Por varias razones. Número uno, nos ayuda a comprender que nuestra lucha no es solo contra fuerzas humanas o circunstancias externas, sino que existe un trasfondo espiritual más profundo en el cual estamos inmersos. O sea, no estamos peleando con humanos. Estamos peleando con personas sin cuerpo. Los espíritus son personas sin cuerpo. ¿Qué andan ellos haciendo? Andan buscando un cuerpo donde habitar. Si el espíritu es un espíritu de prostitución, no puede operar sin el cuerpo de un hombre o de una mujer. Entonces, la lucha, la guerra no es contra la gente. Por eso no podemos enfocarnos en la gente, en los errores de la gente, en las actitudes de la gente. Tenemos que ser personas espirituales llenas de conocimiento de la palabra de Dios para nosotros poder resistir los dardos y las artimañas del enemigo, porque estamos peleando con personas sin cuerpo que quiere utilizar nuestro cuerpo para cumplir su propósito. Espero que entendamos esto bien claro. Número dos, la guerra espiritual protege nuestra relación con Dios. Nos enfrentamos a enemigos que buscan separarnos de Dios, debilitar nuestra fe y obstaculizar nuestra comunión con el Padre. Entonces, la guerra espiritual nos permite proteger
y fortalecer nuestra relación con Dios. Número 3. La guerra espiritual desarrolla nuestro carácter. La guerra espiritual desarrolla nuestro carácter. Enfrentar la guerra espiritual nos desafía a crecer en nuestra fe, confiar en la fidelidad y el poder de Dios y desarrollar un carácter íntegro y resistente. Número 4, la guerra espiritual impacta nuestro entorno. La guerra espiritual no solo tiene un impacto personal, sino que también tiene un impacto, diríamos, comunitario. A medida que participamos en la batalla espiritual, nuestras oraciones, intercesiones y testimonios pueden influir en la vida de otros, liberar cautivos espirituales y traer transformación a nuestro entorno. Y número 5, la guerra espiritual contribuye al avance del reino de Dios. La guerra espiritual tiene como objetivo final la victoria del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Participar en la guerra espiritual implica entonces colaborar con Dios en su obra redentora y en la expansión de su reino en la tierra. Entonces vamos a resumírselo. La guerra espiritual es una realidad que debemos reconocer y abordar como creyentes. Es vital comprender su importancia en nuestra vida y estar equipados con las armas espirituales que Dios nos ha proporcionado para resistir al enemigo y vivir una vida victoriosa en Cristo. La guerra espiritual nos desafía a crecer en nuestra relación con Dios y a fortalecer nuestra fe y a impactar positivamente nuestro entorno. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es así. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los fundamentos. Porque todo lo que nosotros hacemos debe tener un fundamento bíblico o fundamentos bíblicos. Si no existen los fundamentos bíblicos, entonces es una secta o una religión. Amén. Pero los fundamentos bíblicos nos acercan a la realidad de que lo que se está haciendo con el objetivo de que el reino de Dios sea engrandecido. De eso se trata. No se trata de nosotros, de nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, de todo eso es importante. Pero todo lo que nosotros, los hijos, los siervos de Dios, los educadores del reino hacemos, es con el solo propósito de que el nombre del Señor sea glorificado y de que el pueblo del Señor reciba los beneficios para poder extender y para poder alcanzar a otros para Cristo. Porque la palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan o procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de Jesús. El más importante es Jesús. Es nuestro Dios. Amén. Es el Espíritu Santo, nuestro Padre, nuestro Abba, nuestro papacito. De eso se trata. Por eso es que Dios ha compartido los misterios del reino con nosotros, los hijos, y ustedes que les amamos
para que nosotros podamos obtener los beneficios integrales del reino de Dios. Primero, que es el gobierno de Dios establecido sobre la tierra, donde gobierna un sistema llamado sistema de Dios para sus hijos. Y también tenemos los beneficios del reino de los cielos, que es el lugar donde Dios vive y donde nosotros también vamos a vivir. ¿Están contentos por eso? Háganle así a la mano. Si están contentos, caramba, esto es tan rico que hay que disfrutarlo desde ahora. Hay que disfrutar. No espere el último día para disfrutarlo. No espere cuando suene la trompeta. Comience a disfrutar ahora. Los fiesteros comenzamos a fiestar desde temprano, gozándonos por lo que Dios ha de hacer en el futuro. Amén. Entonces, gócese y aproveche el Kamán Soreba Shoah. ¿Puedo hablar lenguas? No me lo impiden, porque siento una presencia tan poderosa de Dios. Dios está sanando ahora. Dios está sanando dolor de espalda ahora. Todo espíritu de preocupación ahora se va. Toda alta presión ahora es sanado. El Espíritu Santo ahora mismo comenzó a sanar. Ahora, si usted tiene dolor, tiene problemas, tiene enfermedades, comience a recibir su sanidad, porque de aquí usted se va nuevecito, como un niño de 5 años, porque la presencia de Dios está aquí. Hasta los estériles que no tienen hijos saldrán embarazados, porque hay un momento de gloria. Recibe lo que tú quieres ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe el don del amor. Sin el don del amor no podemos hacer ministerio. Reciba el don de la gracia para poder dar gracia a los demás. Sin dar gracia usted no puede llegar lejos. Reciba el don de la compasión, porque se necesita la compasión para que su ministerio pueda crecer. Y reciba la paciencia para poder amar a los difíciles. Este es el tiempo de Dios. Amén, gloria a Dios. Kamarema shota kema y araba sohamai. Grasaba shetaremakai. Dentro de ustedes hay muchas personas que están pidiendo al Señor que desarrolle su don profético. Y en esta noche Dios lo comienza a desarrollar. Tu don profético será aumentado, ¿ok? Tú lo estás pidiendo. Gloria a Jesús. Será aumentado tu don profético. Pero Dios te levanta en esta noche como un guerrero, como una guerrera, para trastornar las tinieblas con conocimiento. Escuché una ocasión que alguien me dijo que estaba en un pleito con el enemigo y que él le daba al enemigo y el enemigo le daba. Eso es antibíblico. El enemigo no te puede tocar. Shamaya. El enemigo no te puede tocar. Aquí el que da el golpe a usted. El enemigo no tiene derecho a tocarme, ni a tocarte a ti, ni a tu familia, ni a ponerte la mano. Por eso Dios te ha establecido con autoridad. Tu don profético se desarrolla en esta noche aún más. Y no deje que los críticos te maten. Porque amén, gloria a Dios. Con Dios, ¿ok? Así es que vamos a seguir con nuestra clase. Vamos a seguir con nuestra clase. Entonces, vamos a ver cuáles son los fundamentos bíblicos de la guerra espiritual. Primer fundamento bíblico de la guerra espiritual, y quiero que usted lo escriba. Se trata de la caída de Satanás y su rebelión contra Dios.
Y eso se encuentra en Isaías capítulo 14, versos 12 al 15. Es el primer fundamento. El segundo fundamento es la promesa de la victoria de la simiente de la mujer sobre la serpiente. Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Ok? El número 3 es el conflicto entre el bien y el mal en el mundo espiritual. Y eso usted lo encuentra en Efesios capítulo 6, verso 12. Y todos ustedes saben lo que dice, ¿verdad? Número 4, la autoridad y el poder dado a los creyentes en Cristo. Y eso es en Lucas 10, 19. Y ustedes también saben lo que dice. Que dice, yo es dado la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. La palabra hollar es pisotear. Y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Por eso es que le digo que no es que tú me das y yo te doy. No, nada te puede dañar. Aquí el que tiene la última palabra es usted con el Espíritu Santo. Fundamento número 5 es el llamado a resistir al enemigo y a las tentaciones, que está en Santiago capítulo 4, verso 7. La número 6 es la capacidad de echar fuera demonios en el nombre poderoso de Jesús. Marcos 16, 17. Cada uno de ustedes tiene autoridad de echar fuera demonios. Y cualquier tipo de espíritu inmundo que aparezca, ustedes tienen el derecho de echarlo fuera. ¿Por qué? Porque eso fue un derecho dado de parte de Dios. Lucas 10, 19, hollar serpientes y escorpiones. La resistencia, la capacidad de echarlo fuera. Marcos 16, 17. Número 7, la armadura de Dios como protección en la batalla espiritual. Tenemos la armadura de Dios. Gloria al Señor. Efesios 6, 13 al 17. Tenemos el fundamento número 8, que es la importancia de la oración en la guerra espiritual. Efesios 6, 18. Número 9, el poder de la palabra de Dios para derrotar el enemigo. Usted derrota al enemigo hablando. Para eso se necesita el conocimiento pleno de la palabra de Dios. No inventos, no palabras vanas, ni palabras inefectivas, ni palabras sucias. La palabra vana, inefectiva y sucia son las palabras que no provienen de Dios. Por eso la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Las palabras corrompidas son las palabras que no tienen base bíblica ni espiritual. Son los inventos de los inventores por ahí que andan a veces predicando un evangelio sin sustancia, solamente por lo que oyeron en una ocasión. La Biblia está llena del poder de Dios, porque el poder de Dios es su palabra. Por eso es que el poder de la proclamación es tan importante, porque proclamar es decir las cosas como Dios la dijo, recordándole al Señor que Él dijo eso. Recuérdate, Señor, que tú dijiste que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y que en tu casa yo moraría por largos días. Recuérdate, Señor. Tú estás hablando sustancia y las tinieblas respetan esta palabra que tú estás diciendo. El número 9, el poder de la palabra de Dios para derrotar al enemigo. Ese otro fundamento en Hebreos, capítulo 4, verso 12. Escriban. Fundamento número 10, la sangre de Jesús
como protección y redención la sangre del Cordero, que fue inmolado por ti antes de la fundación del mundo. Lo mataron él fue inmolado, fue asesinado antes de la manifestación del mundo, dice la palabra. Apocalipsis 12:11. Número 11, el llamado a la humildad y a la resistencia contra el enemigo. Primera de Pedro 5:6 al 9. Y número 12, la promesa de la victoria final sobre el enemigo y sus fuerzas. Y eso está en Romanos capítulo 16, verso 20. Estos fundamentos bíblicos nos dan una base sólida para entender la realidad de la guerra espiritual y nos equipan para enfrentar al enemigo con confianza en el poder de Dios. Esos son fundamentos bíblicos de donde nosotros nos agarramos o nos sostenemos para liberar a la gente de sus muchas situaciones adversas que sufren de día y de noche. Y la noticia más agradable es que usted es el encargado de eso, de liberar a la gente. Amén. Ese es el fundamento. Vamos a continuar, que todavía tenemos muchas cosas que tratar. Ahora vamos a ver, después de ver los fundamentos, ¿cuál es la naturaleza del enemigo? La naturaleza del enemigo. Escriban, tomen notas. Haremos lo mejor para que cada persona que se inscribió en el seminario, que se retrasó por alguna razón, ver cómo podemos enmendar eso. No tenemos mucho tiempo para devolvernos y repetir mucho, porque es un programa bien apretado, ¿ok? Pero yo sé que ustedes lo que no agarran en cuaderno lo agarran en el espíritu. Es así. La naturaleza del enemigo. Vamos a ver cuál es la naturaleza del enemigo. La naturaleza del enemigo, que se llama Satanás, es la de ser un ser espiritual malévolo, malo, perverso y engañador. La Biblia describe al enemigo como un ángel caído que se rebeló contra Dios y se convirtió en el enemigo de la humanidad. Ya les dije su nombre. Y su nombre significa adversario. Él es tu adversario porque es el adversario de Dios. Todo lo que no es bueno para Dios, tampoco para ti ni para mí, es bueno. Él es el adversario. También otro nombre que tiene es el acusador. Y él es descrito como astuto, como engañador y como mentiroso. Su objetivo principal es desviar a las personas de la verdad y llevarlas por caminos de maldad y rebelión contra Dios. Eso es lo que quiere, hacer que la gente sea rebelde contra Dios. Su objetivo principal es separar a las personas de Dios y de su propósito
para sus vidas. Además, él es descrito como el príncipe de este mundo y el gobernante de las tinieblas. Él tiene una jerarquía de demonios y espíritus malignos que están bajo su influencia y ejecutan sus estrategias de maldad en todo el mundo. Él busca varias cosas. Busca tentarte, busca acusarte, busca oprimirte y destruir a las personas. Él usa tácticas como la mentira, la tentación, la confusión, la división y la opresión espiritual para lograr sus propósitos destructivos. Sin embargo, es importante recordar que aunque el enemigo tiene poder e influencia en este mundo, él está absolutamente sujeto a la autoridad y el poder de Dios. Jesucristo ha vencido al enemigo en la cruz y los creyentes, como usted y como yo, tenemos autoridad sobre él en el nombre del que lo venció, que se llama como Jesús. Por lo tanto, como creyentes debemos estar conscientes de la naturaleza del enemigo y sus tácticas, pero también de la victoria y el poder que tenemos en Cristo para resistir y vencer sus ataques. Debemos de estar alertas, fortalecidos en nuestra fe y equipados con las armas espirituales para enfrentar al enemigo y vivir una vida victoriosa en todos los sentidos de la palabra. La Biblia dice en Apocalipsis 12:9 que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El objetivo es engañar, confundir la gente. Cuando no lo pueden confundir con algunos asuntos específicos, le mandan cosas erróneas, traducen la Biblia de una manera que le quitan parte. En años atrás, mi esposa descubrió un texto en Judas, creo que es Judas 9, que donde dicen algo sobre la naturaleza. Y no es la naturaleza que debe decir el texto. Habla de naturaleza, no la naturaleza. Y van cambiando cosas y le van quitando donde dice la virgen, una virgen, le ponen una muchacha, una señorita. Y van cambiando la cosa para confundirnos. Pero siga firme en el Señor. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo que debemos de tener cuidado, pero cuidado. Y no desviarnos de lo que hemos aprendido. Agarre su Reina Valera 1960
Agarre otras traducciones porque es buena. Yo uso varias traducciones. Incluso tengo que tener por lo menos algunas 20 traducciones diferentes. Pero la traducción más poderosa para mí es la Reina Valera, porque es lo que ha guardado máximamente. Se acerca un poquitito más a lo que es el original. Que no sea usted confundido con esa naturaleza perversa del enemigo. Han traído muchísimas cosas al evangelio para desviar a los ministros de lo que han aprendido. Y hay ministros que se dejan vencer. Yo conozco gente de 20 años en el evangelio que ahora creen otra cosa, creen que ya se pueden tener varias mujeres porque aprendieron la gracia. Entonces yo escribo sobre la gracia y yo no veo nada en la gracia que insta a la gente a pecar. Yo veo que la gracia lo que insta a la gente a ser fiel a Dios. La gracia lo que insta a la gente a establecer una relación con Jesús. Yo no veo perversión en la gracia. Incluso mi último libro sobre la gracia se llama La Gracia 2.0. Este libro. Y tengo la gracia y la verdad dadas por Jesucristo, que muchos de ustedes tienen. Yo no veo corrupción en la gracia. Yo veo una relación con Jesús. Y el que está en la gracia no puede pecar, porque es una relación tan dulce que no te permite pecar. Entonces, agarremos lo que hemos aprendido y no nos dejemos confundir, porque eso es lo que desbarata la autoridad para poder liberar a los demás para que puedan creer al evangelio. Porque recuerda que el evangelio tiene señal, prodigio y milagro. El evangelio de poder tiene de todo. Los 5 ministerios se manifiestan en el evangelio. Los 5. Y la decena de servicios. Pero cada uno de ustedes son una autoridad en Dios para ejecutar cambios a las naciones. Vamos a seguir y ahora vamos a hablar sobre las estrategias del enemigo. Ustedes saben que el enemigo es un estratega sucio y debemos conocer sus estrategias, y en esta introducción vamos a agarrar lo más que podamos porque vamos a comenzar con desarrollos muy importantes y profundos en las semanas entrantes. Les advierto que no dejen que el enemigo le impida venir a este seminario. Van a aparecer pruebas, van a aparecer cosas, pero usted se va a cubrir todos los días. Va a hacer su proclamación diaria y va a comenzar a partir de ahora a tomar su autoridad de hijo. Usted tiene su autoridad de hijo, los hijos tenemos autoridad. Y vamos a tomar nuestra autoridad de hijos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer dentro de esa autoridad y vamos a ver resultados. Amén. Así es que seguimos con las estrategias del enemigo. El enemigo usa diversas estrategias para llevar a cabo su obra de engaño, de destrucción y oposición contra los creyentes y la obra de Dios. Les voy a presentar algunas de las estrategias comunes que él emplea, de los cuales tenemos que cuidarnos. Una de las estrategias es mentiras y engaño. Mentiras y engaños.
El enemigo es un maestro del engaño y busca distorsionar la verdad para confundir a las personas. Y para ellos usa mentiras sutiles y engañosas para desviar a las personas de la verdad de Dios y de sus promesas. O sea, su primera estrategia es la mentira. Ustedes saben que fue y tentó a la mujer y le dijo, Dios ha dicho que no coma del árbol. Y Dios nunca dijo eso. Dios no usó esa palabra. Lo primero que Dios dijo fue, de todo árbol podrás comer. Es lo primero que dijo. Él no dijo de primero, no comerás, de todo poder comer. Pero el enemigo fue y le dijo, Dios dijo que no comiera. Primera mentira. Y es en esa sutileza engaña a la mujer. Y ha estado engañando a miles de personas con mentiras, con falacias, con engaños. Y las personas que no prestan atención caen en sus garras. Entonces, cuídese de las mentiritas que él trae, que dice, no, tú puedes hacer esto, porque eso es algo pequeñito. No, la Biblia dice, cazad las zorras pequeñas, porque las zorritas pequeñas tienen la habilidad de destruir una hortaliza grande. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de las mentiras y los engaños del enemigo. Número 2, la tentación. El enemigo busca tentar a los creyentes con deseos pecaminosos y placeres mundanos. Intenta desviarlos de seguir a Dios y busca aprovechar las debilidades humanas para inducir al pecado. Nosotros los ministros de Dios tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque hay estrategias del enemigo que han sido muy efectivos para el enemigo. Y una de las estrategias son las infiltraciones a las congregaciones. Muchos de mis estudiantes de la universidad, yo les conté en años pasados cómo la iglesia tradicional tiene un grupo que son los grupos que hacen cosas terribles. Y cómo ellos lograron penetrar en una institución cristiana de mucho renombre para desbaratar la institución. ¿Qué hicieron? Se inscribieron como 20 personas, modelos elegantes de diferente estatus, y se inscriben en la institución y se compusieron para tomar fotografías haciendo cosas indebidas, y eso publicaron en los periódicos. De que esa institución, ahí se hacía esto y aquello, entonces desbarataron la institución. También hay infiltraciones que a muchos ministros de Dios le mandan una cantante satánica, y esa persona comienza poco a poco a entrar, y en días o meses ya es la directora de adoración porque tiene una voz de ángel. ¿Cuál es el objetivo? Tumbar el hombre de Dios para escandalizar.
Entonces, nosotros tenemos que entender cuáles son las estrategias, qué es lo que está haciendo el enemigo. Y la guerra espiritual es importante porque nos ayuda a reprender y a sacar desde sus raíces espirituales esas artimañas. Tenemos que entender, hay que tener cuidado. El hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que cuidarse más que una señorita. ¿Por qué? Porque anda como león rugiente. No es un león, pero hace la función. ¿Qué hace? Está buscando a quien devorar. Por eso el hombre y la mujer de Dios debe tener cuidado. Usted como líder, como ministro, como pastor, como profeta, como apóstol, como maestro, usted debe cuidarse. No debe estar andando con hermanitas sola en un vehículo para arriba y para abajo. No debe estar haciendo cosas, porque cuando Dios lo libra a caer en una desgracia, otros están criticando que el pastor andaba con la hermanita. No acostumbro a ministrarle a damas solas. Siempre mi esposa tiene que estar conmigo. Porque si el enemigo viene con una mentira, yo se lo desbarato en la cara. Porque ahí estaba mi esposa. Tenemos que tener cuidado. La guerra espiritual se hacen diversas cosas y más adelante vamos a ver. Pero también es una combinación de cuidado y respeto. Saber cómo ministrarle a una dama. Saber que no debe tocarle el pecho, sino poner la mano de otra dama y sobre la mano de esa dama usted ministrarle. Saber, hay que entender, hay que ser entendido. Por eso es que tenemos que tener ética ministerial y saber lo que tenemos que hacer. Entonces, número 3, tenemos la división y la discordia. Es otro punto efectivo. Satanás fomenta la división y la discordia entre los creyentes dentro de las iglesias para debilitar la unidad y el testimonio del cuerpo de Cristo. Busca sembrar envidias, chismes, rivalidades, conflictos y lucha de poder. Oh, que cuidado si fulano viene a quitarme. Entonces tengo que cerrarle la puerta y ponerle piedra de tropiezo para que no entre. Eso es impío y es diabólico. Eso lo que hace es distraer a los creyentes de su misión y de su propósito. Tenemos que tener cuidado. Amén. Número 4, la oposición y la persecución. Todas esas son estrategias del enemigo tuyo. Él trabaja a través de personas y sistemas para oponerse a los creyentes y a la expansión del evangelio. Puede utilizar la persecución, como está sucediendo en muchos países, incluyendo este país. Puede usar la oposición cultural o incluso influencias espirituales para tratar de detener el avance del reino de Dios. Nosotros tenemos que tener los dos focos abiertos. Ser manso, pero también ser astutos, como dice la palabra, para que nosotros podamos comenzar limpios y terminar impecables. No es comenzar, es terminar limpio. Por eso estamos en estrategias de guerra espiritual, para poder alcanzar nuestro objetivo y propósito divino por el cual fuimos llamados. Desánimo y desaliento. El enemigo busca desalentar a los creyentes, sembrando dudas,
sembrando miedo, sembrando ansiedad en sus corazones. Comienzan a preocuparse y se enferman preocupándose. Intenta robarles la paz y la confianza en Dios y hacerles sentir impotentes y derrotados. Cuando no pueden lograr el objetivo en el tiempo que determinan, ya hay una impotencia. Se sienten frustrados porque no ven lo que quieren lograr. Pero es un espíritu de desánimo y desaliento que se le mete a la gente por no tener una relación estrecha y pautas específicas diarias delante de Dios. Y al no tener esa pauta, no ven los objetivos logrados y se frustran. Cuidémonos de los desánimos y desalientos. Punto 6. Robo de la palabra. Robo de la palabra. El robo de la palabra. El enemigo busca robar la palabra de Dios de los corazones de las personas. Intenta sembrar dudas acerca de la veracidad y la autoridad de las escrituras y busca distorsionar su significado para confundir y engañar a los creyentes. Y por último, usa algo que todos nosotros conocemos, que se llama la distracción. Él utiliza distracciones y atracciones mundanas para apartar a los creyentes de su relación con Dios y de su llamado. Puede usar varias cosas, por ejemplo, el materialismo, el entretenimiento vacío, las preocupaciones terrenales y otras formas de distracción para alejar a los creyentes de su enfoque en las cosas eternas. Mis amados, es importante reconocer las estrategias del enemigo y estar alerta, fortalecidos en la fe y equipados con las armas espirituales para resistir sus ataques. La oración no puede faltar para un guerrero espiritual, un guerrero o una guerrera espiritual que se está preparando para guerra espiritual. Debe tener un rincón asignado, un lugar donde todos los días se encuentre con el Señor. Porque tú tienes que saber qué es lo que Dios quiere mañana. ¿Cómo es que tú vas a colaborar con Dios? Por eso nosotros necesitamos sacar lo mínimo que Dios pide, que es una hora. La oración. Lo mínimo que Dios pide es una horita nada más. El estudio de la palabra de Dios, sumamente importante. La comunión con otros creyentes y el seguimiento fiel de Jesucristo son fundamentales para contrarrestar las estrategias del enemigo y vivir una vida victoriosa en Cristo. No es importante estar criticando a otros ministros. Oh, que el ministro aquel, que el pastor fulano, que el apóstol fulano, que hizo eso y aquello, y ahora esto y aquello. Esos no son nuestros problemas. Dios se encargará
de bregar con sus hijos. Olvidémonos nosotros de ellos. Olvidemos de estar criticando que el apóstol fulano, que ahora se divorció, que la apóstol fulana, que esto y aquello. Olvídese, eso no son nuestro problema. Nosotros tenemos que estar escondidos en Dios, intercediendo por esos hombres, incluso por los que han caído, que se han descuidado. No podemos estar criticándolo porque nosotros no trabajamos para el enemigo. Nosotros no trabajamos para el enemigo, nosotros trabajamos para el cielo. Y el cielo no quiere la caída de los hombres de Dios, porque la caída de los hombres de Dios es un escándalo para el reino. Entonces usted está comprometido con los hombres y las mujeres de Dios que están haciendo la misión. Entonces, si nosotros lo criticamos, ¿con quién usted cree que estamos trabajando? No estamos trabajando para Dios. Entonces, por eso yo les decía que hay 3 o 4 aspectos que son lo que conceden la autoridad al hombre de Dios para sanar a los cancerosos, para orar por una persona en otro país y que esa persona reciba sanidad, para restaurar los matrimonios, para sanar a los que tienen SIDA, el cáncer a distancia. Usted puede orar por una gente en África y lo sana, porque es la palabra que lo sana. Pero hay 4 elementos. Número 1 es el amor. Tenemos que amar a la gente. No se puede hacer el ministerio sin amar a la gente. No importa su color, su raza, no importa su costumbre, cultura, no importa su orientación sexual, tenemos que amarlos. No quiere decir que tenemos que practicar o hacer lo que hacen, pero tenemos que amarlos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. No solamente amó al apóstol Melvin Soto, ni al profeta Carlos Morán. No, no solamente amó al doctor Orlando Afanador, a Yamilé Pérez, no. No solo amó a Darwin, no solo amó a Sofía Espino, a Norma, no. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Miren una cosa, el día que la iglesia comience a amar a la gente, no va a haber espacio para poner la gente. ¿Ustedes sabían que la iglesia no ama? La iglesia trata, pero no ama. Porque cuando le pisan un callo de una vez se vuelve el hombre viejo. Cuidado conmigo, que te puede encontrar con un... ¿Por qué razón? Porque somos demasiado bravos. Entonces, Dios quiere que nosotros amemos. Ahí está el éxito ministerial. La Biblia dice que la fe obra por el amor. Gálatas capítulo 5, verso 6. No puede haber fe si no hay amor. Cuando usted ama a alguien que ora por esa persona, se sana de una vez, porque el enemigo no resiste al amor. Cuando usted le da amor a un homosexual, que no lo trata con discriminación, sino que lo ama y sabe que tú eres cristiano, de una vez los demonios lo dejan. Porque los demonios, esos espíritus se alimentan del odio. Si usted le da odio, ay papá, pero nosotros tenemos que amar, número 1. Número 2, tenemos que dar gracia a la gente. Se lo voy a estar repitiendo durante todo el seminario. Hay que dar gracia. Porque es por gracia, no es por lo que hemos hecho.
Muchos de nosotros pasamos nuestra juventud en las cuevas, en los ríos, en los montes, buscando la presencia de Dios. Pero eso no nos garantiza o no nos autoriza a mirar a otro sobre el hombro porque no lo ha hecho. Muchos de nosotros tenemos 3, 4 doctorados y tenemos muchísimos éxitos en la sociedad ministerial, pero eso no nos autoriza a faltarle el respeto al hermanito que está comenzando. No se trata de eso. Tenemos que darle gracia. ¿Qué es la gracia? Darle lo que no merecen. Jesús pudo haber mandado a que los fariseos, pecadores, apedrearan a la mujer adúltera. Pero Jesús sabía que quizás la sorprendieron en adulterio con uno de los que estaban ahí acusando, porque no podía adulterar sola. ¿Te han visto a alguien adulterando solo? Así porque los pensamientos. Pero si la agarraron, estaba con uno de ellos. Entonces Jesús dijo, yo soy un hombre de gracia, yo soy el Dios de la gracia. Apedréenla ustedes, agarren y mátenla. Tuvieron que salir uno a uno. Jesús podía haberla apedreado, pero le dio gracia. Los fariseos, si hubieran podido apedrearla, lo hubieran hecho. Entonces nosotros como cristianos, como hombres de gracia y de poder, tenemos que comenzar a vomitar la cosa vieja, esa ira vieja y esa cosa, y comenzar a abrazar a la gente y a darle gracias. Muchas veces nos recordamos de dónde venimos y lo que hemos hecho y queremos acabar con todo el mundo. No. Tenemos que comenzar a darle gracias a la gente. No mirar a las personas por sus errores. Hacer lo que el Padre hizo, y es mirar a la gente a través de Cristo. Cuando Cristo te mira a ti, me mira a mí, nos mira a través de la herida de Cristo. Y por eso nos ve santo. Estamos llegando a algún lugar. Por eso nos ve santo. Entonces, tenemos que comenzar a dar gracias. Y otra cosa que no le puede faltar es la compasión. Tenemos que ser compasivos con la gente. ¿Cómo Dios te puede o me puede asignar una multitud grande para que cuidemos esa multitud cuando no tenemos amor, no tenemos compasión, no tenemos gracia? Lo único que pensamos es ley, 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 ley. Ojo por ojo, diente por diente. No. Si hubiera sido así, usted estuviera muerto hace mucho. Y yo también. Porque a cada cual le falta algo. Y por gracia es que somos salvos. Comience a dar gracias. Mire, cuando usted comience a amar a la gente, a darle gracias, a tener compasión y misericordia, usted va a tener que desbaratar la iglesia cada 3 meses. Pídale a Dios en oración todos los días que le dé amor por la gente. Yo comencé, porque a mí me criaron en la ley, a mí me criaron que ley. Para el infierno vas. Para el piso vas, para el infierno vas. Está perdido ya, no tiene salvación. Hasta que Cristo me dijo, o el Espíritu Santo de rodillas, siento a Dios diciéndole esto, me dijo que si no es por su gracia, no hay éxito. Porque todos nosotros fuimos merecedores del infierno. Porque en alguna ocasión hicimos algo malo. En alguna ocasión mentimos. En alguna ocasión robamos algo. En alguna ocasión miramos a alguien para codiciarla. En alguna ocasión hicimos algo. Y el que se roba una menta, una mentita, un poco de azúcar,
como yo le robaba a mi mamá, que un día me atrapó y me dio una pela porque guardaba el azúcar arriba y nos encantaba el azúcar. Y cuando fuimos a agarrar el azúcar, ¡pum!, se cayó. Yo era un ladrón porque robé azúcar. Si usted se roba un poco de azúcar o se roba $100,000, usted es un ladrón. Es lo mismo. Pero gracias a Jesús que pagó el precio de nuestros pecados. Entonces ahora tenemos que entender claramente que una de las partes más poderosas de la guerra espiritual es el amor, la gracia a los demás, la compasión y la misericordia. Amén. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien hasta ahora? Ok, déjame ver si me alcanza el tiempo para seguir. Ok, entonces hablamos de el robo de la palabra, de la distracción, y ahora vamos a hablar de algunas artimañas. De dos cosas, es una palabra compuesta. Hablamos de las estrategias y ahora vamos a hablar de las artes y de las mañas. Las artimañas del enemigo se refieren a las tácticas y trucos que el enemigo utiliza para engañar, para confundir y desviar a los creyentes. Amén. Vamos a presentarle algunas de las artes y de las mañas del enemigo. Número 1 es disfrazarse como ángel de luz. Disfrazarse como ángel de luz. El enemigo se puede presentar como algo bueno y atractivo para engañar a las personas y llevarlas por el camino equivocado. Para ellos utiliza la apariencia de lo bueno y lo deseable para ocultar su verdadera naturaleza maligna. Conozco a una persona desde mi juventud y en una ocasión me contó una caída que tuvo. Él fue a un lugar y en ese lugar una persona con un matrimonio súper estable, con una dama de honor por años, con quien ha procreado sus criaturas. Pero en esa noche que fue a ese lugar con alguien, a una invitación, él me contó que vio a una señorita, una joven, y me dijo, yo nunca en mi vida había visto a alguien tan hermosa. Y la culebra lo picó. Cayó en desgracia y procreó con esa persona. Pero él me cuenta algo y me dice que después del momento de la caída, nunca en su vida había visto una persona tan fea y tan desagradable como esa persona. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué creen ustedes que sucedió? El enemigo se presentó como algo bueno para engañarlo. Utilizó una apariencia de lo bueno y deseable para ocultar la verdadera naturaleza maligna. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que vestirnos de toda armadura de Dios para que podamos estar firmes. ¿Ok?
El enemigo usa distorsionar la verdad. Distorsiona la verdad para engañar a las personas. Puede mezclar verdades parciales con mentiras para confundir y desviar a los creyentes. Y algo mezclado con mentira es mentira completa. Hay que tener cuidado porque a usted le pueden venir con una mentira, una mentirita en un mensaje o en una enseñanza. Y esa mentirita mezclada con muchas verdades convierte todas las cosas en mentiras. Por eso es que tenemos que agarrar la leche pura, no adulterada. El punto 3, uno también de sus artes y de sus mañas es sembrar dudas y cuestionamientos. Él busca sembrar dudas en la mente de los creyentes acerca de la palabra de Dios, acerca de la fe y la identidad en Cristo. Intenta minar la confianza y la seguridad en Dios y en la obra de Dios. Hay que confiar en lo que Dios ha dicho, porque Dios no habla mentiras. Dios habla verdad. Y Dios no es culpable cuando nosotros no recibimos lo que pedimos. Lo que pasa que pedimos mal. Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude a pedir bien. Escuché el testimonio de Kenneth Hagin, uno de los generales de Dios del avivamiento carismático en años atrás. Y él vivía pidiéndole a Dios un ministerio próspero, pero financieramente estaba desbaratado. Y vivía pidiéndole a Dios finanzas. Y un día el Señor le dijo, no me vuelva a pedir finanzas. ¿Qué? ¿Y a quién le pido? Tú no eres mi papá. No me vuelva a pedir finanzas. Porque ya yo te di todas las finanzas que te voy a dar. Oh. ¿Y por qué estoy en necesidad? Bueno, porque tú no le has ordenado a Satanás que te suelte tu finanza. Y hay cosas que tenemos que pararnos y tomarlo por la fuerza. Si nosotros estamos cumpliendo con Dios, ¿cómo usted interpreta que una persona sea fiel a Dios por años? Nunca ha cometido cosas desagradables ante Dios. Diezma y ofrenda fielmente. Busca la presencia de Dios, ora y ayuna. Y que esté en necesidades financieras. Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando. Dios no es culpable. Segunda de Corintios 8:9 dice que Dios no es culpable. Porque siendo rico se hizo pobre para que nosotros siendo pobres fuésemos enriquecidos. Lo que pasa es que seguimos pidiéndole a Dios lo que tenemos. Y no entendemos la guerra espiritual para quitarle de las manos al enemigo de la justicia lo que nos pertenece. Espero que agarren ese hilo ahí. Punto 4. Una de las artimañas es la tentación y la seducción. Miles y miles de generales de Dios han caído con la tentación y la seducción. Porque el enemigo utiliza tentaciones y seducciones para atraer a las personas hacia el pecado y alejarlos de Dios. Puede utilizar deseos carnales, placeres mundanos y deseos egoístas para inducir a las personas a apartarse de la voluntad de Dios. Y el primer enemigo tuyo es tu celular. Es el primer enemigo. Que a veces tú abres tu celular para contestar un mensaje
y te sale dos mariposas bailando. Entonces hay personas que siguen mirando. No siga mirando. Si usted es un intercesor o una intercesora, apártese lo más que usted pueda de la televisión, porque la televisión ya no tiene nada bueno. No es que soy religioso. Yo miro programas a veces. Cada año un día miro un programa, Hombre de la Montaña, Supervivencia, que me gusta ver. Yo veo, pero ya yo no veo una película porque yo no encuentro nada en una película. Lo que encuentro no me satisface y me aburre. No todos tienen que ser como yo, porque a mí me aburre porque no le encuentro sentido. Y nuestras televisiones pasan tiempo a veces. Mejor nos sentamos a hablar, porque la noticia es falacia, es mentira y es cosa. Te ponen a dos besándose y cuando viene a ver ya tú estás metido en un asunto. El intercesor como ustedes que van a dedicarse a la guerra espiritual tiene que cuidarse. No hay tiempo para esas cosas y no es por religiosidad. Créame que no soy religioso, soy un hombre completamente selectivo. Ahora no tengo la mente abierta porque no soy un zafacón, porque una mente abierta le meten todo lo que quieren. Es igual que tener un zafacón abierto, le meten pluma de pollo, le meten cácara de mango. No. Yo soy selectivo. No soy religioso. Pero no hay tiempo para hacer lo que la gente común hace. El Señor está a la puerta. Otra de las artimañas es fomentar la división y el conflicto. El enemigo busca sembrar discordias y divisiones y conflictos en las relaciones y comunidades cristianas. Utiliza chismes. Ay, que la hermana Alfreda dijo que la falda de la hermana Marina estaba manchada. Uy, se arma un lío y cuando viene a ver hay 40 con machete para cortarse la cabeza, solamente porque había una falda manchada. Porque el enemigo va mandando los mensajes y cuando viene a ver está todo el mundo enemigo. Ya no se siente la presencia de Dios, ya no hay sanidad en la iglesia, no hay avivamiento y todo el mundo agarra por su lado. Tengamos cuidado. Los chismes, las críticas, los malentendidos son pautas para generar divisiones y acabar con la unidad de la iglesia. Otra de las cosas de las artimañas es desviar la adoración y el enfoque de Dios. El enemigo intenta distraer y desviar la adoración y el enfoque de los creyentes de Dios hacia cosas terrenales y falsos ídolos. Busca que las personas adoren y se preocupen más por lo material y lo temporal que por Dios. Hay que tener cuidado. La Biblia dice: buscad primeramente el gobierno de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No hay pecado en ser billonario, pero perder el enfoque de Dios es pecaminoso. Por último, otra de las estrategias que usa es sembrar miedo y desaliento. Utiliza el miedo, la ansiedad y el desaliento para debilitar la fe de los creyentes. Busca robar la paz y la confianza en Dios, haciendo que las personas duden del amor de Dios y de su provisión. Es importante estar alerta a las artimañas del enemigo y estar arraigados en la verdad de la palabra de Dios. La oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes
son herramientas poderosas para resistir y vencer las artimañas del enemigo. Además, vestirse con la armadura espiritual descrita en Efesios capítulo 6, versos 10 al 18, nos ayuda a estar preparados y protegidos contra los ataques del enemigo. Una de las palabras que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Pero le dice otra cosa: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, es mentiroso. Cuando habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a nosotros Dios nos da un consejo que sale directamente de su trono y está en Primera de Pedro capítulo 5, verso 8 al 9. Dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Okay? Estos textos bíblicos nos ayudan a comprender la naturaleza y estrategias del enemigo, así como nos anima a resistir y permanecer firme en nuestra fe. La palabra de Dios es nuestra guía y fortaleza para enfrentar los ataques del enemigo y vivir una vida victoriosa en Cristo. Amén. Me quedan 10 minutos. En estos 10 minutos, en estos 10 minutos tenemos que hacer varias cosas. En estos 10 minutitos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a identificar la identificación y descripción de los espíritus malignos. Y con eso vamos a terminar y ahora. Primero, existe Satanás, que proviene del hebreo Satán, que significa, como les dije, adversario o acusador. En la Biblia se utiliza para referirse al enemigo de Dios. Es el enemigo de Dios y el enemigo de los creyentes. Él es descrito como un ser espiritual maligno y rebelde que se opone a la obra de los propósitos de Dios. También él es considerado el líder de los ángeles caídos, aquellos seres espirituales que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Se le atribuyen características como la astucia, es astuto, la maldad, no es amigo de nada, y la tentación. Se le representa como un ser que busca destruir la obra de Dios, engañar a los creyentes y desviar a la humanidad del camino de la salvación. En la Biblia, él es mencionado en varios pasajes, como en Mateo 4:1 hasta el 11. Recuerden, en ese pasaje es donde él tienta a Jesús en el desierto. También está Primera de Pedro 5:8, donde se les describe como un león rugiente que busca a quien devorar. También se le llama el diablo, que significa calumniador. Él es que levanta las calumnias de la iglesia a través de las personas sin cuerpos, que son los espíritus que quieren meterse en tu cuerpo para ponerte a calumniar. Ten cuidado. Quieren meterse en los cuerpos de los creyentes, porque el espíritu de calumnia no funciona sin cuerpo. Igual que el espíritu de alcohol o de cigarrillo, de tabaco, necesita un cuerpo. Y también la palabra lo llama el príncipe de este mundo.
Es importante destacar que aunque él tiene poder, no tiene poder sobre ti. Él no tiene autoridad sobre ti para nada. Tú tienes derecho de pisotearlo si estás viviendo en santidad, si estás haciendo la palabra como manda la Biblia. Tendrá el derecho de decirle lo que Jesús le dijo en Mateo capítulo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Los demonios, la palabra demonios se refiere a seres espirituales malignos que están bajo el dominio de Satanás. Estos seres son considerados como los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios junto con Lucifer, quien se convirtió en Satanás. En la Biblia la palabra demonio se traduce del término griego daimonion, que se refiere a seres espirituales malos, malévolos, destructivos. Estos demonios son descritos como seres que buscan causar daños, engañar, tentar, oprimir a los seres humanos. Los demonios son considerados enemigos espirituales de Dios y de los creyentes. Se les atribuye la capacidad de influir en la vida de personas, causar enfermedades, trastornos mentales y espiritual y provocar el mal en el mundo. En la Biblia se encuentran diversas referencias a los demonios y a las actividades demoníacas. Jesús durante su ministerio terrenal expulsó a numerosos de ellos solo con su autoridad. Él los echaba fuera. Es importante destacar que aunque tienen poder, pero su poder no está sobre ti, porque tú te mueves en el reino de Dios, que es el gobierno de Dios establecido aquí para los hijos. Jesús tenía autoridad, la misma autoridad que tú tienes y que se va a aumentar a través de la práctica de la guerra espiritual. Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y a veces le preguntaba: ¿cómo te llamas? Y respondían: Legión me llamo, porque somos muchos. Pero el ministerio de Jesús era efectivo porque lograba lo que él quería en la gente, y era verlos libres con su sentido cabal normal. Ok, vamos a ver entonces para los principados y potestades. En el contexto espiritual, los términos principados y potestades se refieren a ciertos rangos y autoridades en la jerarquía demoníaca. Estos términos se mencionan en la Biblia en Efesios 6, recuerdan, Efesios 6:12. También en Colosenses 2:15. El término principado se deriva del griego arche, que puede ser traducido como gobernante o autoridad. Se refiere a los ángeles caídos que están a cargo de regiones y territorios específicos. Estos principados operan bajo la autoridad y el liderazgo de Satanás, que el Señor lo reprenda, promoviendo el mal y ejerciendo influencia en el mundo. ¿Ok? Las potestades, término potestades, se derivan del griego exousia. Ustedes han oído eso mucho, que se traduce como poder o autoridad. Las potestades son consideradas como entidades espirituales malignas que tienen un grado más bajo de autoridad que los principados. Estos seres demoníacos también ejercen influencia y poder en diferentes aspectos de la vida humana, promoviendo la maldad y resistiendo el avance
del reino de Dios. En conjunto, los principados y las potestades representan una estructura jerárquica en el mundo espiritual que busca oponerse a Dios y a su propósito. Se considera que operan en diferentes niveles y tienen la capacidad de influir en gobiernos. Por eso ustedes ven que los gobiernos están como están. Influyen en culturas, transculturizando a las naciones, llevándolos a todo lo que a Dios le desagrada. En sistemas religiosos y en diversas esferas de la sociedad. Es importante destacar que aunque estos principados y potestades son poderosos en su ámbito espiritual, los creyentes en Jesucristo tienen la autoridad y el poder en el nombre de Jesús para resistir y vencer las influencias malignas que puedan ejercer sobre sus vidas. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Espíritu de inmundicia es otro. Los espíritus de inmundicia se mencionan en la Biblia en varios pasajes como Mateo 1:23 al 26, escríbalo. Lucas 8:29. Estos espíritus son entidades espirituales malignas que promueven la impureza. La inmundicia se refiere a la impureza moral y espiritual, la contaminación espiritual y la falta de santidad. Los espíritus de inmundicia buscan manchar, corromper y alejar a las personas de la pureza y santidad que Dios desea para ellas, para poder vivir dentro del ámbito de la bendición de Dios. Ellos ejercen influencia en la mente, las emociones, las acciones de las personas, impulsándolas hacia comportamientos inmorales, hacia vicios, hacia adicciones y conductas destructivas. Estos espíritus pueden manifestarse de diversas formas, por ejemplo, como la lujuria, la perversión sexual, la idolatría, la brujería, la glotonería, escuche bien, la avaricia, el odio, la ira, el tabaquismo y otros comportamientos que se apartan de los principios y mandamientos de Dios. Es importante señalar que los creyentes en Jesucristo, siempre les recuerdo eso, tienen poder y la autoridad para resistir y expulsar los espíritus de inmundicia a través del nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. La pureza y la santidad son valores fundamentales en la vida cristiana y los creyentes deben estar alerta y vigilar contra las influencias y tentaciones de esos espíritus, buscando siempre la guía y fortaleza de Dios para resistirlos. ¿Ok? También está el espíritu de adivinación que se menciona en la Biblia en Hechos 16:16. Se refiere a un espíritu maligno que otorga la capacidad de predecir el futuro o revelar conocimientos ocultos a través de medios sobrenaturales. Hay mucho espíritu de adivinación en la iglesia y hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? La adivinación es una práctica espiritualmente peligrosa y prohibida por Dios en la Biblia. Está relacionada con la búsqueda de información o conocimiento fuera de la voluntad de Dios y a menudo involucra la comunicación con entidades espirituales malignas. Y Dios no quiere que eso suceda. Los creyentes en Jesucristo
no deben envolverse con esos asuntos. Deben estar seguros que son profeta o profetiza, no adivina o adivinos, porque adivinar es brujería. Y vamos a terminar con el espíritu de enfermedad y de mentira. El espíritu de enfermedad se refiere a una influencia espiritual maligna que causa enfermedades físicas o debilita la salud de una persona. En la Biblia se menciona en contexto donde Jesús o sus discípulos sanaban a personas poseídas o afectadas por el espíritu de enfermedad. El espíritu de enfermedad tiene como función principal atacar la salud y el bienestar físico de la persona. Busca causar enfermedades, dolencias y aflicciones en el cuerpo humano, debilitando la calidad de vida y afectando la capacidad de una persona para vivir plenamente. Amén. En la guerra espiritual atacamos directamente a esos espíritus de enfermedad y los echamos fuera de la vida nuestra y de los creyentes. Y tenemos el espíritu de mentiras, que se refiere a una influencia espiritual maligna que fomenta y promueve la mentira. Hay personas que te hablan una mentira delante de ti, delante de tus ojos, y te hablan esa mentira y tú dices, pero es que no está entendiendo que me está hablando mentira. Pero es un espíritu de falsedad que hace que esa persona crea que está diciendo la verdad. En la Biblia se menciona en contexto donde se advierte sobre la presencia y los afectos de este espíritu. La función principal del espíritu de mentira es engañar y desviar a las personas de la verdad. Buscar distorsionar la realidad, sembrando dudas y generar confusión y llevar a las personas por caminos equivocados. Ese espíritu trabaja para socavar la verdad y promover la mentira como una forma de manipulación y control. Ese espíritu manipula a pastores, a ministros, a líderes. El espíritu de mentira tiene como objetivo separar a las personas de Dios y de su palabra. Busca influenciar la mente y el corazón de las personas que crean y sigan enseñando enseñanzas y doctrinas falsas, doctrinas erróneas o engaños disfrazados de verdad. También puede manifestarse a través de la manipulación, la calumnia, la desinformación, creando un ambiente de desconfianza y de discordia. En la guerra espiritual, enfrentar el espíritu de mentira implica buscar la verdad de Dios y su palabra como fundamento. Significa estar atento a los engaños del enemigo y discernir entre la verdad y la falsedad. También implica orar por la revelación del Espíritu Santo y tener una mente renovada por y fortalecerse en la verdad buscando la guía del Espíritu Santo para discernir las mentiras del enemigo y aferrarse a la palabra de Dios como su fundamento seguro. Por eso es que nosotros debemos estar ciertos de lo que nosotros estamos haciendo y saber cuál es nuestro llamado y vivir en la efectividad del llamado, haciendo lo que Dios nos llama a hacer con efectividad.